Bueno, estamos con un nuevo programa. Estamos con la hora de Guruji. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Soy Naira y como cada semana estamos junto a Swamini para seguir recorriendo juntas el camino del amor, la devoción y el conocimiento espiritual. Muy buenas tardes, Swamini, ¿cómo estás? Buenas tardes, Naira y los oyentes, muy bien. Bueno, en el Contenta programa... de estar aquí, como siempre. Buenísimo. Bueno, en el programa anterior hablamos
un poco sobre las escrituras, hablamos sobre el Vaishnavismo, el hinduismo. Hoy vamos a profundizar en uno de los textos más bellos, esenciales de la tradición Vaishnava, el Srimad Bhagavatam. Bien, ¿podrías contarnos un poco cómo lo describe? ¿Cuál es, digamos, a ver, Guruji nos habla, ¿no?, de Srimad Bhagavatam como una guía para comprender el amor de Dios. Pero ¿podrías contarnos qué es exactamente el Bhagavatam? ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante dentro del camino de Bhakti Marga? Bueno, sí, claro. Bueno, el Srimad Bhagavatam es tan importante porque está lleno de devoción. De hecho, ¿por qué Vedavyasa escribe el Srimad Bhagavatam? Es precisamente por eso, porque Vedavyasa es alguien que recopiló los Vedas, que por ejemplo también escribió el Mahabharata, ¿no?, que es el Bhagavad Gita, pertenece al Mahabharata, que es otra escritura, ¿no? Que narra, Mahabharata narra la guerra entre dos bandos de primos, los Pandavas y los Kauravas, ¿no?, los buenos y los malos. Y es más bien una escritura histórica, ¿no?, que cuenta algo que ha pasado. Entonces, cuando termina de hacer todos esos trabajos, pues está como triste, ¿no? Y no entiende qué le pasa, ¿no? Porque ha hecho todo eso, que es un montón, y además compilar los Vedas, después escribir el Mahabharata y tal. Entonces está ahí que no sabe qué le pasa, y entonces el sabio Narada, que siempre va pululando por ahí, se puede mover libremente por cualquier sitio, y va cantando Narayan, Narayan, Narayan. Bueno, pues va a verle, baja de Vaikunta, y le dice, bueno, ¿qué te pasa? Aunque lo sabe, ¿no? Pero bueno, y entonces ya sale y dice, pues no sé, es que estoy... es como si me faltara algo, no sé, me encuentro muy triste, aunque he hecho todo esto, ¿no? Y entonces Narada Muni le dice, claro, es que lo que te pasa es que no has escrito nada sobre devoción. Tienes que hablar más de esa devoción, de la devoción de los devotos, ¿no?, de esa relación entre Dios y sus devotos. Y entonces le dijo que lo que tenía que hacer, pues eso, era escribir algo, y eso fue lo que dio lugar al Srimad Bhagavatam. Entonces, Guruji, por ejemplo, en varias ocasiones, ¿no?, ha comentado, por ejemplo, cómo el mismo Krishna hizo parikrama alrededor del Srimad Bhagavatam. Porque, ¿no? O sea, parikrama, vamos a explicarlo porque si no, sí. Parikrama es dar la vuelta alrededor de un sitio sagrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vas a la India, es muy normal dar 3 vueltas alrededor de un templo o del mulastán, del sitio donde está el altar, ¿no? Pero también se puede hacer con un ashram, ¿no? Por ejemplo, en el ashram en Alemania se suele hacer, nosotros en el de Argentina también lo hacemos, salimos a andar, a hacer japa walk, y vamos girando alrededor del ashram o sea, en sentido de las agujas del reloj, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios da vueltas alrededor de esa escritura? Porque son las historias de sus devotos, ¿no? Y claro, las historias de sus devotos narran el amor de los devotos por él, ¿no? Y de hecho eso también le pasa a Guruji, ¿no? Que se emociona, ¿no?, cuando habla de la historia de Sudama, o habla de la historia de bueno, sobre todo de Sudama, ¿no?, pero de otros devotos, ¿no? Porque se narran ese amor divino. Y claro, no es solo una narración, porque esa energía de lo divino está ahí presente. Entonces, por eso decíamos en el último programa que
no es solo la historia, es la vibración, es la energía que te cambia y te transforma, ¿no? Totalmente. Y el Bhagavatam contiene historias, enseñanzas y revelaciones sobre la relación entre el alma y Dios. ¿Qué diferencias hay de este texto de otros como el Bhagavad Gita, ¿no? Como qué lo hace único dentro de las escrituras Vaishnavas. Mm. Bueno, es que el Bhagavad Gita, como decíamos, es más bien un manual de vida y de lo que trata es más como, digamos, algo más filosófico, ¿no? Porque en los 6 primeros capítulos, bueno, Krishna le va ensanchando la mente a Arjuna y, y le cuenta un poco el camino para llegar a la conciencia del ser, o sea, para no solo saber con la mente que eres el alma, sino para llegar a ese nivel de conciencia, ¿no? Y después en los 6 siguientes capítulos habla de practicar Bhakti Yoga. O sea, en los primeros le dice que tiene que practicar Karma Yoga para llegar a esa conciencia del ser, que desapegarse del fruto de las acciones. Y después le dice que además de eso tiene que practicar Bhakti Yoga para llegar a la conciencia de Dios, porque la única forma de llegar a Dios es por amor, o sea, a Dios no le hace falta nada nuestro. Lo único que quiere es que nosotros le amemos libremente, o sea, que escojamos ese camino, ¿no? Entonces, en esos 6 capítulos habla del Bhakti Yoga. Y después los 6 últimos, bueno, habla de varios temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los gunas, las 3 tendencias que gobiernan la naturaleza. Que son 3 tendencias que te hacen ser como más alguien que se mueve más, alguien más parado, alguien más equilibrado. Bueno, entonces es más filosófico, ¿no? Sí. Y es como un manual de vida para saber cómo, qué tienes que practicar para llegar a ese objetivo de la vida, que es la conciencia de Dios, ¿no? Y en cambio el Srimad Bhagavatam son más historias, primero de cómo aparece el universo, cuáles son los principales avatares de Dios, de Narayana, ¿no? Que hay 10 principales que además eh, van de animal a humano, ¿no? El primer avatar baja en forma de tortuga, de pez, perdón, de pez, después tortuga, después un jabalí, después ya está en Arasima, ¿no? Que es mitad hombre, mitad león. Después ya vienen otros avatares que ya son humanos todos, ¿no? Y por supuesto, lo que decíamos en el otro capítulo, hay un canto, un libro todo dedicado a las historias de Krishna, a los pasatiempos, lilas que se les llama, ¿no? Porque cuando viene un avatar, cuando viene una encarnación divina, tiene algo que enseñar. Y por ejemplo, en el caso de Krishna, precisamente, vive mucho tiempo, ¿no? Porque hay otros avatares como Narasimha que viene, mata a Hiranyakasipu, al demonio, y prácticamente después se va, ¿no? Pero Krishna está como 125 años ahí y demuestra que uno puede tener cualquier relación de amor con Dios. Puede ser de madre, de padre, de hijo, de amante, de profesor, de alumno, ¿no? Porque él va viviendo todos esos papeles a lo largo de su vida. Y entonces, aparte de esas historias de los avatares, de las encarnaciones divinas, pues están las encarnaciones de devotos, ¿no? De devotos que, pues desde Dhruva, que era un niño pequeño de 5 años, que el pobre pues lo pasó un poco mal porque el padre tenía 2 esposas y entonces el hijo de la otra esposa, que no era su madre, era el preferido de ella y no le, no, o sea, era el preferido del padre, quiero decir.
de ella. Y entonces el padre agarraba mucho al otro niño y le ponía encima de él, en su regazo y tal, pero a él no. Y entonces eso, por ejemplo, le lleva a irse al bosque, a buscar, a empezar a recitar un mantra, a tener la visión de Dios, ¿no? Tan jovencito. Está la historia de Prahlad también, de antes de que viniera Narasimha, pues Prahlad también era un niño y lo que pasa es que él era un devoto total, porque cuando estaba en el vientre de su madre, a su madre le habían dado el Om Namo Narayanaya, entonces él ya nació con eso. Pero resulta que su padre era un demonio, y entonces el padre siempre intentaba convencerle de que Narayana no era nadie y que él era el mejor y el más poderoso. Y como el niño no le seguía la corriente, pues le intentó matar de muchas formas. O sea, tirándole desde un precipicio, le intentó quemar, No. bueno, sí, un montón de cosas, pero no le pasaba nada, porque él tenía confianza total en Narayana, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas historias también. Justo en el otro programa, cuando hablábamos de que practicábamos entrega y devoción, Sí. pues hay muchos ejemplos de esa entrega total de Saranagati. Por ejemplo, de Gajendra, que era un elefante que, bueno, en un momento va con la manada de elefantes a bañarse ahí a un lago, y hay un cocodrilo que le agarra la pata y no le suelta. Y en ese momento, cuando ve que no puede tener ayuda de nadie y que no hay forma de librarse, pues piensa en Narayana, se acuerda de él y le pide ayuda. Y realmente se entrega totalmente, porque sabe que el único que le puede ayudar es Narayana. Y entonces Narayana baja en Garuda, que es un águila en la que suele montar, y le salva, ¿no? Entonces, bueno, pues son historias que lo que hacen es ayudarnos a practicar Shravana Bhakti, que es escuchar las historias de lo divino, las glorias de lo divino. Y hace que nuestra mente, que normalmente está más acostumbrada a centrarse en cosas negativas, pues que se centre en esa energía divina que hace que tu mente se vaya limpiando, se pueda ir transformando poco a poco, y vaya, o sea, no es que sea una transformación inmediata, que nadie espere que oír 3 versos es como tomarse una pastilla y ya está, ¿no? O sea, de hecho lo que dice Guruji, por ejemplo, con el Bhagavad Gita, siempre dice que hay que leerlo una y otra vez hasta que nos convertamos en un Bhagavad Gita andante y viviente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que te va ayudando un montón a comprender desde otro sitio, ¿no? Comprender desde el corazón, no comprender desde la mente. Son enseñanzas, claro, que nos ayudan en nuestra vida diaria, ¿no? Poder justamente escuchar, no sé, escucharte ahora contarnos un poco de historias que están marcadas, o por lo menos que vos nos traes ahora para pensar, también nos ayuda un montón a tener, ¿no? este encuentro y a vivir desde otro lugar. ¿Tenés alguna otra historia que nos quieras compartir, que quieras que escuchemos también? Sobre, bueno, sobre que estén, digamos, en el Bhagavatam. Sí, sí, por ejemplo, hombre, hay muchas, ¿no? Pero de las de Krishna, por ejemplo, pues que hay muchas buenas, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ya sabemos que Krishna es muy juguetón, ¿no? Entonces, las gopis y los gopas, ¿no? Todos estaban detrás de él, ¿no? Con los gopas normalmente iba a pastar con las vacas y jugaba con ellos, y con las gopis
pues sobre todo bailaba, ¿no? Hacía el ras con Radha y las demás gopis. Pero pues a veces también le gustaba molestarlas, ¿no? Incordiarlas un poco, ¿no? Entonces una vez ellas se fueron a bañar a un lago y Krishna aprovechó y les robó la ropa y se subió a un árbol con la ropa de ellas, ¿no? Entonces cuando ellas quieren salir, pues de repente, no, antes de que quieran salir empiezan a escuchar la flauta de Krishna, ¿no? Entonces dicen, ay, está Krishna por aquí, ay, está Krishna por aquí, ay, que no tenemos la ropa puesta y tal. Entonces dicen, bueno, vamos a salir, vamos a prepararnos. Y entonces cuando van a salir ven que no tienen la ropa. Y como la flauta de Krishna sigue sonando y además la notan cerca, empiezan a decirle, Krishna, has sido tú, nos has quitado la ropa, no seas malo, venga, devuélvenos la ropa, que no podemos salir. Y Krishna pues se ríe, ¿no? Y le dice, bueno, si queréis vuestra ropa tenéis que venir aquí a buscarla. Entonces, bueno, esta historia, que si la oye así alguien que no sabe nada, pues le puede resultar rara. En realidad, claro, a Krishna el cuerpo le da exactamente igual, ¿no? Pero es una similitud con lo que quiere de nosotros, de nuestras mentes, que es que no nos escondamos, que nos quitemos esas fachadas que nos ponemos y que ante Él, ante Dios realmente, pues uno tiene que estar desnudo. O sea, es que en realidad está desnudo porque no puedes ocultar nada, ¿no? Pero que en realidad, como dice Guruji, ¿quién cree que puede engañar a Dios, ¿no? Lo que pasa que lo que solemos hacer es engañarnos a nosotros mismos y nos creemos a veces pues cosas que nos montamos en nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una historia muy, muy, muy bonita. Y también, de hecho, si alguien está interesado, después te lo puede preguntar a ti. Pero hay una serie de la India sobre Radha Krishna, que se cuentan muchos de los lilas de las historias que ocurrieron cuando Krishna vino. Y claro, como nuestra mente trabaja con imágenes, ¿no? Sí. Nuestro cerebro trabaja con imágenes, es mucho más fácil meterse en esas historias, quizás viéndolo con imágenes, aunque también escuchándolo ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, está esa posibilidad de leer, de escuchar o también de ver estas historias con imágenes. Bueno, muchísimas gracias, Swamini. Yo la verdad que me puse a pensar también un poco en desnudarnos y en los pensamientos y en las ideas que tenemos de nuestras también, ¿no? De Krishna sabe cómo somos, que los pensamientos que tenemos y hoy en día tener pensamientos positivos también sobre uno mismo, ¿no? De mirarse y hablarse con amor. Creo que también nos invita Krishna a esto, ¿no? No sé, a reírnos un poco, a disfrutar, y a veces estamos tan encapsulados en un montón de situaciones que no nos damos cuenta, y quizá justamente escuchar estas historias nos hacen reflexionar sobre cómo estamos pensando y mirando la vida, ¿no? Y desde qué lugar. Nada, yo mientras contabas esa historia entre que me reía y lloraba un poco porque me emocioné. Bueno, por cosas personales, pero por eso digo que cada uno cuando lo escucha o cuando siente, vibra y tiene una experiencia, ¿no? Y si uno también lo puede mirar, seguramente que también le pasan otras sensaciones en el cuerpo, en la mente, ¿no? Así que bueno, nos vamos a quedar con un poco de música y ya vamos a estar... quiero hacerte un par de preguntas, pero esto va a ser después de la música que vamos a escuchar ahora. Y ya estamos de nuevo en la hora de...
मेरी करुणामयी सरकार हमारी शीरा दे करुणामयी सरकार हमारी शीरा दे मेरी करुणामयी सरकार हमारी शीरा दे करुणामयी सरकार हमारी शीरा दे शीरा दे जियो श्याम राधे 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 शीरा तेरा 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 था शीरा तेरा 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 था ओ श्याम 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 ओ श्याम 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 करुणामयी प्रेमामयी तेरी दयामयी राधा करुणामयी प्रेमामयी तेरी दयामयी राधा करुणामयी प्रेमामयी तेरी दयामयी राधा करुणामयी प्रेमामयी तेरी दयामयी शीरा तेरा 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 था ओ श्याम 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 करुणामयी प्रेमामयी तेरी दयामयी राधा 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 ओ राधे 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 श्री राधे श्री 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 राधे 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 श्री राधे मेरी करुणामयी सरकार हमारी श्री राधे Bueno, hermoso lo que estuvimos escuchando. Volvemos, pero tengo unas preguntas para hacerte, Swamini. Si bien ahora estamos con el Bhagavatam, es una, digamos, fuente, una lectura que la podemos tener en español. Pero contanos, vos que fuiste parte, porque ya en el próximo programa vamos a hablar un poco más sobre el Bhagavad Gita, pero contanos cómo fue esa experiencia y qué significa también, ¿no? Tener textos escritos al español. Contanos cómo fue tu experiencia un poco. Sí, bueno, en realidad fue uno de mis primeros sebas traducir, hacer un chanting y traducir, creo que ha sido lo primero que hice, ¿no? Uh-huh. Seba, recordamos que es servicio desinteresado, ¿no? Que lo haces porque te apetece nada más. Y bueno, a mí la verdad es que me encanta traducir, me encanta corregir. Y bueno, cuando yo llegué al Assam por primera vez,
de Alemania en el 2012, agosto del 2012, pues no había nada traducido de Guruji, ¿no? Y entonces es fundamental que la gente pueda oír lo que dice Guruji y lo que comenta, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita fue la primera escritura que comentó y después el Srimad Bhagavatam. No, después fue el Guru Gita y después el Srimad Bhagavatam, si recuerdo bien. Y claro, es muy importante traducir, ¿no? Entonces, bueno, al principio todavía, ahora ya no, porque ahora ya normalmente traducimos con traductor online y después, o con cosas más sofisticadas, y después corregimos, ¿no? Ujú. Pero ahí de los primeros libros que tradujimos era realmente traducir a mano, ¿no? O sea, de Claro. leer y traducir, ¿no? Que se tardaba mucho más. Y bueno, por ejemplo, para mí fue muy importante porque en realidad el primer libro que traduje, claro, cuando yo llegué no estaba todavía comentado ninguna escritura, ¿no? Entonces el primer libro que traduje era el Jaslov primero, que eran recopilaciones de las charlas de Guruji en los darsans, ¿no? Sí. Y claro, para mí fue muy importante porque aunque yo fui por primera vez al Ashram en agosto y después volví en marzo, yo todo ese tiempo estuve traduciendo lo que decía Guruji, entonces fue una forma de conocerle y de saber lo que decía y además de sentir que, pues qué razón tenía, qué razón tenía, qué razón tenía. Sí, tienes razón, Eh, tienes razón. sí. Entonces, bueno, y después la experiencia con las escrituras, pues también es súper bonita porque, claro, eh, leer todas las historias del Bhagavatam, que ahí ya tuvimos más ayuda, ¿no? Porque es muy largo, pero pues eso es un proceso para cada persona que lee, que está ahí intentando traducir, porque eso es un trabajo interno que cada uno hace cuando se lee una escritura, ¿no? No estás igual después de leerla y es como que te va quitando cosas que tienes por ahí, ¿no? Entonces es una forma de avanzar muy rápido, ¿no? De sintonizarte cada vez más con esa energía divina, ¿no? Con ese amor incondicional. Otra cosa que me surge es pensar en la importancia de tener la interpretación de un Sadguru sobre estos escritos. ¿Por qué es tan importante? Porque no es lo mismo que yo lea y nada, surja alguna interpretación, pero digo, la importancia, ¿no? De que Guruji haga también una interpretación sobre los textos sagrados. Contanos eso también un poco. Claro, porque además es que no es lo mismo leerse algo que se ha escrito o se ha recopilado hace un montón, que además está escrito en sánscrito y después se traduce. En el primer Bhagavad Gita, por ejemplo, utilizamos una traducción que ya había hecha, pero en el segundo, que es lo esencial del Bhagavad Gita, la traducción es nuestra, de Bhakti Marga. Pero, y aún así, que la traducción, claro, está más clara en el nuestro, si no te lees los comentarios, pues muchas veces no entiendes realmente qué es lo que quiere decir o es más difícil relacionarlo con la vida diaria. Lo bueno de los comentarios de Guruji es que es muy sencillo entenderle. O sea, es como que te queda súper claro, ¿no? Entonces, es como, no sé, si te intentas leer un jeroglífico, por así decirlo, pues si no tienes alguna ayuda, pues es lo mismo, porque no es lo mismo. Primero también alguien lo puede tener en las manos y leérselo como si fuera una novela, pero bueno, siempre tiene un efecto en la persona, ¿no? Pero cuando además, o sea, sabes ya un poco de qué se trata, vas con esa intención de comprenderlo, de hablar de ello, ¿no? Como por ejemplo, pues en Bhakti Marga es muy normal que tengamos cursos del Bhagavad Gita o círculos del Bhagavad Gita donde uno se reúne y simplemente se lee
un verso, se lee el comentario de Guruji y se comenta sobre ello, porque es bueno ver también cómo eso lo podemos aplicar en la vida o cómo lo vemos eso reflejado en la vida, ¿no? Así que la explicación de un maestro es fundamental, y en estos momentos para nosotros, claro, la explicación de Guruji es totalmente como la luz que te ayuda a sacarle todo lo que puedes sacar a eso. Entonces, ¿qué nos recomienda Guruji con este texto? ¿Qué, qué es lo que nos propone también, ¿no? No sé si estudiarlo, escucharlo, meditarlo, todo a la vez. Bueno, Y de paso sí, ya nos un contás poco de, cuál es la actividad o bueno, creo que va de la mano de eso también un poco. sí, un poco de todo. O sea, primero desde luego hay que leerlo, ¿no? Pero normalmente cuando te lees una vez no recuerdas todo, ¿no? Entonces, por eso es importante leerlo varias veces o escucharlo varias veces. Tenemos la suerte de que Guruji comentó esta escritura durante 7 días, y tenemos un libro traducido ya al español, que es bastante gordito. Pero también en Telegram, que es una aplicación tanto para el teléfono como para la computadora, o lo puedes poner solo en uno o solo en otro, como se quiera, o en los dos, tenemos en un canal el Srimad Bhagavatam comentado por Guruji en español, grabado en audio, que no comentó todo, porque si no sería súper largo, pero escogió versos de todo el Srimad Bhagavatam, especialmente del canto 10, que es donde está la vida de Krishna. Entonces, como está en audio, es muy fácil, y lo tienes en el teléfono, es muy fácil oírlo en cualquier parte, ¿no? Entonces, es como que te va arrojando mucha luz cada vez que lo vas oyendo. Y bueno, también tenemos relacionado con eso, por lo que decías, por ejemplo, cuando empezamos ya a darle más importancia al conocimiento Bhakti Marga, en el templo, en Srivitanilaya, en Alemania, se empezó a hacer satsangs todos los días, por la mañana del Srimad Bhagavatam y por la tarde del Bhagavad Gita, ¿no? Entonces se leía un verso y se daba un satsang, se hablaba de ese verso, ¿no? Entonces también tenemos un canal con traducciones de esos satsangs, ¿no? Pues por lo que decías de meditar, bueno, pues sí, siempre es, o por lo que decía yo, ¿no? De juntarse y leer sobre un verso, ¿no? Que también se puede hacer, ¿no? Igual que hemos dicho que nos juntamos a leer el Bhagavad Gita, hombre, esa es la principal, ¿no? Pero también se puede hacer con el Srimad Bhagavatam. Entonces, bueno, actividad precisamente, ya que estamos hablando de esto, de este programa, Sí. sería, por ejemplo, instalarse Telegram y escucharse cada día un verso del Srimad Bhagavatam, por ejemplo, hoy que estamos hablando del Srimad Bhagavatam, porque, bueno, es bastante fácil, porque, o sea, en internet sí que se puede encontrar algo traducido, pero no es nuestra traducción ni el comentario de Guruji, y a lo mejor el libro es bastante grande, y también ahora no recuerdo cuánto cuesta en Argentina. De hecho, estoy pensando que incluso en Argentina no tenemos tantos, porque como es muy caro imprimir en Argentina, lo hemos imprimido en Perú. O sea, tendríamos que llevarlo de Perú a Argentina, ¿no? O llevarme de aquí, de España, que estoy ahora, a Argentina. Pero bueno, por eso digo que lo de Telegram es muy fácil, y además en Telegram tenemos mucho conocimiento del que hablábamos en el otro programa, que te acerca a Dios, ¿no? Entonces, pues es una muy buena herramienta también para la vida moderna que ha hecho Guruji posible. Me encanta, porque podemos igual llegar a conectar. Así que eso me encanta. Sí. Bueno, gracias, Swamini.
Muchas gracias por guiarnos nuevamente en este viaje al corazón del Bhagavatam. Gracias Guruji por mostrarnos que el conocimiento verdadero nace del amor. Y bueno, también gracias a vos que estás ahí, como todas las semanas, nos elegís, abrís tu alma, escuchás con devoción. Muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con una frase de Paramahamsa Vishwananda para reencontrarnos ya en el próximo programa. Y la frase dice: el Bhagavatam no se lee, se vive. Cada palabra es el latido del amor divino que habita en tu interior. Muchas gracias, hasta la próxima. Sundarate dhyana ubhe vidvari kara katavari devoniya. Sundarate dhyana ubhe vidvari kara katavari devoniya. Vitala 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 makara kundale talapati shravani makara kundale talapati shravani kanti kaustuba mani virajita kanti kaustuba mani virajita. Panduranga 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 panduranga. गळा तुळसी हार कासे पीतांबर गळा तुळसी हार कासे पीतांबर आवडे निरंतर तेची रूप आवडे निरंतर तेची रूप. तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख. पाहिन श्रीमुख आवडीने आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई विठ्ठल रखुमाई विठोबा रखुमाई. गळा तुळसी हारा कासे पीतांबरा गळा तुळसी हारा कासे पीतांबरा आवडे निरंतर तेची रूपा आवडे निरंतर तेची रूपा. विठ्ठल 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 विठ्ठल.
सुन्दरते ध्यान उभे विद्वारी